Hola, buenas noches, bienvenidos. Muchas gracias por estar allí como siempre. Un nuevo programa de Entre Líneas con mucho para dialogar, por ejemplo, con el viceministro de Defensa Nacional, con el doctor Jorge Meléndez, con quien vamos a conversar en minutos nada más de varios asuntos. ¿Por qué se pretenden cambiar algunos aspectos importantes del organigrama del Ministerio de Defensa? ¿Qué pasa? ¿Por qué los comandantes van a estar más tiempo eventualmente del que están hoy por hoy en sus cargos? Entre otras cosas que vamos a conversar con el número 2 de la Secretaría de Estado. También les prometemos para dentro de un ratito una entrevista con el director nacional de aduanas, con el contador Enrique Cannon. ¿Hasta cuándo el 0 kilo en la frontera? El impacto que ha tenido eso en la zona litoral del país. ¿Qué medidas eventualmente se están pensando para formalizar a esa gente? Más de 100 familias, por ejemplo, en el departamento de Paysandú, que viven del contrabando. Y además, ¿cuánto se ha incautado en plata desde el 2010 para acá, desde la Dirección Nacional de Aduanas, ahora que está tan de moda el asunto del tráfico de dinero en los países vecinos? Bueno, vamos a conversarlo con el contador Cannon también en minutos nada más. Y a eso, como siempre, le agrego el aporte de nuestros compañeros, a quien ya saludo. Nicolás Núñez, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Alfredo. Buenas noches a todos los televidentes. Vamos a conversar también con la Directora General de Salud del Ministerio de Salud Pública. Varios asuntos para dialogar, entre otras cosas, en una semana nuevamente de paralizaciones por parte de los anestesistas y con una campaña de vacunación contra la gripe que aparentemente viene sobre patines, con muchísima gente inoculándose y con una cifra que apunta para ser récord en cuanto a la aceptación por parte de la población. Vamos a ver. También saludo a Daniel Rodríguez. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas noches. Buenas noches, Alfredo. Buenas noches para todos. Bueno, a ver, un título. Bueno, tiene que ver con el robo del cobre, ¿verdad? Un fenómeno que se ha hablado mucho en los últimos tiempos. Por ejemplo, UTE maneja una cifra que tiene que ver con lo que pierde por año. En el 2012 perdió 96 metros por robo de cables. Es una pérdida de cientos de miles de dólares. También los empresarios hablaron en el Parlamento porque hay un registro que se está estudiando por parte del Poder Legislativo para evitar esto. Los empresarios hablan de que el gran problema es el contrabando, que se va por la frontera con Brasil y que es un tema que este registro no está atendiendo. Y además, bueno, dan otras cifras sobre lo que es el perjuicio por el robo de cobre y todo esto que se va a estar discutiendo seguramente en la Cámara Baja porque el proyecto ya tiene media sanción. Bueno, y también con Daniel vamos a tener, como siempre, un poco la semana política, ¿no? Cómo se presenta la semana. No me digas que otra vez Tabaré Vázquez tiene alguna actividad. Sí, tienen actividad, pero no aquí en el país. No acá en el país. No. Bueno, se van a enterar en un ratito, ¿eh? Si me acompañan, ya recibimos con muchísimo gusto al número 2 del Ministerio de Defensa Nacional. Doctor Meléndez, ¿cómo le va? Buenas noches. Gracias. Buenas noches, es un placer estar acá. Varios asuntos, doctor, para conversar con usted. Y para empezar, ¿está más o menos definido eventualmente qué operativo se puede llevar a cabo de control en el Santa Lucía? ¿Qué tipo de refuerzo puede haber por parte del Ministerio de Defensa? Bueno, en primer lugar, la disposición total del Ministerio de Defensa Nacional por colaborar con esto, que es un tema de soberanía. La ley marco de defensa, que es un poco la Biblia del Ministerio de Defensa, determina en su primer artículo en políticas de defensa que estamos obligados a la defensa nacional en lo que tiene que ver la defensa de nuestros intereses estratégicos desde el punto de vista de nuestros recursos naturales. Por lo tanto, ese hecho no es un tema subsidiario, sino que es un tema central. Y por lo tanto, para nosotros es de suma importancia. Tanto Fuerza Aérea, que ya ha estado trabajando, realizando un tipo de muestreos de carácter especial a través de la Dirección de Asuntos Remotos Aeroespaciales, que ha tomado fotografías especializadas de toda esta zona, tanto como la Prefectura Nacional Naval, que tiene que ver con todo lo que hace a nuestros recursos marítimos, fluviales y lacustres, pero también el Ejército Nacional, tienen hipótesis de actuación en cuanto a la colaboración, que en este caso va a ser con OCE y con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. ¿Y habrá un reordenamiento, reasignación de funciones eventualmente para justamente tener el número de personas adecuadas para realizar esta colaboración? Sí, es posible. Nosotros en este momento estamos en la etapa de inicio de una serie de actividades y de un plan que llevaremos adelante con el Ministerio de Vivienda, obviamente, y con OCE. En este momento estamos todavía en la confección de la etapa operativa. ¿Será exclusivamente en el Santa Lucía, doctor? Porque por allí se puede preguntar uno, ¿por qué no en otros ríos también de importancia? No, es así como usted dice. No solamente en el Santa Lucía, existen otros ríos que nosotros entendemos también que son o pueden ser afectados
Debemos recordar que, por ejemplo, entre otras cosas, y no quiero estigmatizar, digo, pero la agricultura en nuestro país tiene un carácter nacional. Hoy tenemos una situación en nuestros campos que es totalmente diferente a tiempos atrás, y bueno, los mecanismos de resguardo a situaciones de ese tipo tienen que ser en todos nuestros ríos, en nuestros afluentes, en todos nuestros lagos, etcétera, ¿no? Y quien recorre el interior, nos hemos dado cuenta de que existe una afectación especial no solo de Santa Lucía, sino también de otros afluentes. Cuando uno piensa en la colaboración que pueda dar o el ejército, la prefectura, es básicamente para que no se arrojen a determinados cauces de agua desechos, por ejemplo, agrotóxicos. Por ejemplo, Ajá. Agrotóxicos, pero también todos aquellos elementos que enriquecen el suelo. Por ejemplo, hoy pensamos, hay una gran invasión de lo que se denomina popularmente camalotes en algunos afluentes y en algunos ríos. Y esto es producto a veces de un mayor enriquecimiento del suelo, y en la medida que se impregnan las capas freáticas y ese corrido se realiza hacia los ríos, también van estos elementos y producen un incentivo de la existencia de estos elementos que va generando una polución. Bien, a propósito de prefectura, doctor, en un rato vamos a conversar con el director de aduanas, pero le quería preguntar, porque seguramente va a ser un tema con él, ¿hay alguna alternativa de reforzar la prefectura para lo que es el control del contrabando, para evitar el contrabando que se presume es importante por el río Uruguay? Mire, no solo el contrabando, nosotros creemos desde el Ministerio de Defensa Nacional que uno de los elementos a privilegiar en esta etapa y las etapas futuras en nuestro país es la Prefectura Nacional, a través de la Armada Nacional. Nuestro país ha vivido de espaldas al mar, y también, en alguna medida, la responsabilidad de la Prefectura no solo es el mar, sino también los ríos. Tenemos más de 2.000 kilómetros de atención específica de la Prefectura y recursos menguados. Debemos mejorarlos desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista de personal, y con asignaciones de funciones muy concretas. Hoy estamos pensando no solo en el tema del contrabando, sino también en otras cosas. Pensar en un puerto de aguas profundas, pensar en corredores de navegación saludables, pensar en la explotación offshore de nuestros recursos de gas y de petróleo, nos hace pensar en otro tipo de estructuras de nuestra Armada Nacional, pero particularmente de nuestra Prefectura Nacional. ¿Por eso es que se lo quiere llevar como unidad ejecutora? Es posible que sí, y con una estructura diferente también desde el punto de vista de lo que eso es la jerarquía en cuanto a lo que es el personal humano. ¿Y eso se establecería ya en esta rendición de cuentas? Bueno, se está avanzando, no solo en prefectura, sino también en el ejército, en Fuerza Aérea, se está avanzando, se está estudiando. Sucede que a veces las cosas se hacen puntualmente y no relacionadas a algo. Nosotros, luego de la Ley Marco de Defensa, se conformó el CODENA, que es el Consejo de Defensa Nacional, que es de donde deben partir las políticas de defensa del país. Las políticas de defensa aún no están finalizadas en cuanto a escritas sobre el papel, claro, ¿sí? En cuanto a la conceptualización. Una vez que tengamos las políticas de defensa, tenemos la política militar de defensa, que tiene que ver con lo anterior, y luego de la política militar de defensa, las leyes orgánicas. En las leyes orgánicas están establecidos todos estos elementos. Entonces, hoy podemos ir dando soluciones parciales a temas que deben ser mucho más globales y que provienen de mucho tiempo atrás. Ahora, de conformarse la prefectura como una unidad ejecutora, ¿esto significa, doctor, que eventualmente va a contar con más capacidad de recursos humanos, eventualmente? No tenga duda, no tenga duda, porque las cosas no se hacen desde el punto de vista administrativo y por tener una estructura en sí, sino para atender a determinadas estrategias que responden a ciertas políticas. O sea que lo operacional siempre está por debajo de lo estratégico y lo político. Ahora, pero para lo inmediato, para el requerimiento que teóricamente uno tiende a pensar la aduana está necesitando, no hay posibilidades de atender un mayor incremento, por ejemplo, del patrullaje por parte de la prefectura. Nosotros pensamos que, bueno, pueden darse determinadas circunstancias, estamos pensando en atender ciertas áreas, de pronto a veces en detrimento de otras, pero tenemos que establecer planes, establecer protocolos de actuación. Nosotros tenemos una relación con la aduana, no solo a través de la prefectura, sino también a través de otros organismos, como por ejemplo es la Policía Aérea y la propia DINASIA.
Estamos tratando de llevar adelante protocolos de actuación que nos permitan una mayor eficiencia con los recursos que tenemos. Y evidentemente, si podemos conseguir más, será mucho mejor. Claro. Doctor, ¿por qué se pretende que los comandantes no tengan límite de tiempo en sus cargos? Bueno, yo debo establecer claramente que todavía no existen definiciones totales en cuanto a esto, que obviamente deberán establecerse como una política desde el Ministerio, deberá conocerlo el Presidente de la República y todos los organismos correspondientes. Por lo tanto, lo que yo pueda decir no será demasiado, pero sí podemos establecer que existe, por ejemplo, una legislación comparada en los países de la región donde esto está habilitado y donde los comandantes son oficiales que cuentan con el aval político de los gobiernos que están actuando. A veces personas que actúan muy bien, que trabajan muy bien, que están muy en línea, no solo con el partido que está en el gobierno, sino con la propia administración, a veces por cuestiones de edad deben dejar sus lugares. Y a veces son personas jóvenes que tienen mucho para dar. Y bueno, a veces hay que solucionar estas cosas. Como también al revés, a veces hay oficiales generales que saben que ascendiendo tienen 8 años asegurados de su actividad, porque así lo determina la ley orgánica. Para ello contaron convenia, por ejemplo, del Senado de la República, del Poder Político, y luego nada los mueve, a pesar de que desde el punto de vista administrativo, no estoy hablando contra nada ni contra nadie, claro, ¿verdad? Pero que desde el punto de vista administrativo su labor no es satisfactoria. Entonces, bueno, a veces hay que pensar que esos 8 años, este fue un periodo que se instaló durante el periodo dictatorial, por distintas circunstancias. Y nosotros pensamos que es excesivo, que tal vez unos años menos sería lo adecuado, y cuando tengan que retirarse, de pronto también tenemos que consultar al poder que los habilitó a estar, que es al Senado de la República. Por allí, y recuerdo aquella frase que fue muy cuestionada, hecho sea paso, de la senadora Topolansky, de tener unas Fuerzas Armadas fieles. Le pueden llegar a decir, pero entonces si un comandante es fiel a determinado gobierno, determinado signo político, se asegura el cargo. Sí, pero vio que yo establecí muy claramente que acá lo importante es ser fiel a la institucionalidad y tener capacidad para hacer las cosas. Yo personalmente creo que los militares son funcionarios públicos y su compromiso es con el Estado, con la República, con una organización política, democrática y republicana. Ahí sí hay que ser fieles, ahí hay que ser fieles. Y como funcionario público hay que actuar como tales. Bien, doctor, ¿se va a pedir en el Parlamento un proceso acelerado de discusión y de aprobación de la reforma de la justicia militar? Sí, nosotros también, de acuerdo a la ley marco, estamos convocados a presentar un proyecto, estuvimos convocados a presentar un proyecto de ley que estableciera para este país un nuevo Código Penal Militar. El actual es de 1943, y un nuevo Código del Proceso, como así también de organización de los tribunales. La justicia militar en nuestro país tiene 170 años. Y bueno, el artículo 253 de la Constitución de la República establece que el área jurisdiccional, desde el punto de vista militar, es la justicia civil, en lo civil ordinario y en lo penal militar. Y eso hay que cumplirlo. Y nosotros establecimos, luego de aprobada esta ley, una comisión compuesta por especialistas de nuestro ministerio, abogados con conocimiento del tema, con integrantes de la Suprema Corte de Justicia y del Supremo Tribunal Militar, y elaboraron un proyecto de transformación del Código, del Código del Proceso, que fue enviado al Poder Legislativo con la firma del Presidente de la República el 15 de marzo del año 2011. O sea que se actuó muy rápido. Por distintas circunstancias, el Parlamento recién comienza a tratarlo ahora. Y nosotros creemos que es muy importante para este país hacer que, como dice la Constitución, el área jurisdiccional esté en la propia justicia ordinaria de nuestro país. ¿Y se espera que se apruebe ya este año? Nosotros pensamos que sí. Eso va a generar cambios desde el punto de vista de la conceptualización de determinado tipo de delitos. Hoy día, los delitos comunes ya, como efecto inmediato a la Ley Marco de Defensa Nacional, los está tratando, sea el lugar que se cometan, en la justicia ordinaria. No así los delitos militares que los trata el Supremo Tribunal Militar,
que es un organismo dependiente desde el punto de vista administrativo del Ministerio de Defensa, no así desde el punto de vista funcional. Eso queremos transformarlo y pasarlo a la justicia ordinaria. O sea que los delitos militares, además, serán exclusivamente cometidos por militares. No pueden existir civiles, como existía antes, que puedan llegar a cometer delitos militares. Serán cometidos por los militares. Y cambia la conceptualización en base a cierto tipo de delitos que son específicos de los militares, como por ejemplo, entre otros, lo que tiene que ver con la obediencia. Se pone límites a la obediencia debida, no será un eximente para quien cometa delito, y cuando hablamos de cometer delito estamos hablando de violentar la Constitución, de violentar las leyes, o lo que significa un delito en sí, para poder decir lo hago por obediencia. Ahí está. Existe un eximente de carácter especial, y así otros más. Doctor, y a propósito de delitos, le consulto, ¿ha habido o desde las autoridades del Ministerio han advertido algún impacto en el Ejército después de conocida la condena al general Dalmau? No, nosotros tenemos un trato sumamente profesional. Obviamente a nivel personal puede existir disgusto en algunas áreas, pero eso no ha tenido ningún tipo de repercusión en la administración política del Ministerio. La justicia... Disgusto, me decía, disgusto en lo personal por la condena. Puede existir, digo, por congeneracionales, etcétera, etcétera, algún tipo, pero a nivel del Ministerio y hacia nosotros no tenemos ningún tipo de planteos, ningún tipo de circunstancia de carácter especial por el dictado de un poder que es ajeno al Poder Ejecutivo, que debe tener su independencia, al cual respetamos, gusten o nos gusten sus veredictos. Y ahora le pregunto personalmente al doctor Menéndez, ¿le disgustó la condena? Yo no conozco en profundidad el expediente en sí. No conozco en profundidad el expediente en sí. Sí tengo mucho respeto por la justicia nacional. Por lo tanto, cuando la justicia actúa, no me importa el gusto o el disgusto, sino el respeto que debo tener a ella. Y como administrador del Estado y ocupando un cargo jerárquico, es ese mi concepto. Dejo muy detrás lo que son mis gustos personales para poder decir estoy en línea con lo que los poderes del Estado constituidos democráticamente realizan. Bien. Doctor, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Amigos, hay más. Hacemos una pequeña pausa y en instantes entrevistamos al señor Director Nacional de Aduanas, al contador Cano. Enseguida volvemos.